programa sobre las mujeres en la cultura. Hablamos con ellas de todo lo que importa. Hoy es tiempo de nuestra voz. Estamos al aire. Somos Atrevidas. Conducen Roxana Rubnik, Carolina Cancela y María Rosa Carvajal. Todos los miércoles de 20 a 21 horas, acá en Radio La R, 1410 AM. Me atrevo, salto del balcón en parapente, vuelo por arriba de la gente, esta ciudad pequeña que chispea, por debajo de la calma aparente, aterrizo en la calle principal. Me atrevo y te miro, te hago una pregunta bien de cerca, mientras me guardo la... Buenas noches a todos y a todas. Estamos acá nuevamente con Atrevidas. Estamos una noche más, fría o no tan fría, en este Uruguay del Sur, para todos nuestros escuchas, con un programa más de atrevimiento. Hoy les traemos, gente, quédense ahí que para esta noche creo que le traemos un programón. Después nos dirán ustedes, pero yo me atrevo a decirles hoy que esto va a ser un programón. Nosotros estamos recontra felices por nuestras invitadas, que bueno, voy a mantener ahí en suspenso un poquito, siempre es interesante, ¿no? Hablándolo en las redes sociales, sí, ya está. Quienes siguen nuestras redes ya saben todo, porque spoileamos todo por las redes, pero bueno, no importa. Aquellas que no, esperen un poquitito que ya van a saber. Y Luna, es todo tuyo. Bueno, buenas noches para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a Atrevidas una vez más, bienvenidas a las invitadas de hoy. Antes de arrancar con el programa voy a contarles un poco de las redes sociales y contarles también una noticia que tengo para decirles. Bueno, tenemos Instagram y Twitter, que es atrevidasuy. También tenemos un mail que es atrevidasuy2022@gmail.com. Y bueno, eso es para más que nada que nos cuenten sus experiencias de vida, de atrevimiento, cosas que para ustedes capaz que son chicas o no tanto, pero está bueno que las puedan contar, que nos puedan escribir, explayarse, y nosotras, bueno, leerlo en vivo y poder darles una voz que capaz que aquellas que no la tienen. Y además, para una comunicación capaz algo más directa, WhatsApp. Nuestro WhatsApp está siempre abierto para todos sus mensajes, que es el 096-757-287, 096-757-287. Vamos a estar leyendo sus mensajes al aire para las preguntas, opiniones, lo que sea que nos quieran decir. Y otra cosa, y es que hoy en las redes sociales estuve posteando una noticia que tenemos, y es que por fin Atrevidas tiene canal de YouTube. Por fin tenemos canal oficial, así que ahí vamos a estar subiendo todos los programas grabados que vamos haciendo. Así cualquier persona que se lo perdió o lo quiera volver a escuchar o lo que sea, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, que es Atrevidas. En realidad, por un tema que como es reciente, lo abrimos hace muy pocos días, no hay mucho tráfico en las redes y mismo el algoritmo de YouTube no nos presenta mucho, entonces es medio complicado encontrarnos, pero en Instagram está el link en las historias, en la descripción, así que vayan, compartan, que para nosotras es muy importante que eso suceda, que haya más difusión de lo que hacemos, para que más personas, más mujeres sepan esta propuesta y puedan escuchar lo que tenemos nuestras invitadas, a las mujeres. Así que, bueno, en realidad era eso el anuncio que tenía para hacer. Bueno, tenemos YouTube, canal de YouTube para todos y todas. Eso es bueno, por eso tengo una productora así de joven, ¿no? Porque si no, yo estoy en el horno. La millennial, la centennial, no sé muy bien. Muy bien. Bueno, hoy en vez de una palabra, nuevamente, ¿no? Porque ya es el segundo programa que venimos, en vez de una palabrita, como siempre abrimos el programa, les traigo un personaje, ¿no? Un personaje que viene del lado de las ciencias. ¿Por qué traeré un personaje del lado de las ciencias? Bueno, ya saben que la cosa viene siempre directamente relacionada con nuestras invitadas. Nuestro personaje hoy es Rosalind Elsie Franklin.
Tengo una amiga, va para vos, Carolina, esto es dirigido para vos. Rosalind Elsie Franklin, esta amiga es fanática de ella, por eso se la dedico. Es del Reino Unido, química, cristalógrafa, cuyo trabajo fue fundamental para la comprensión de las estructuras moleculares del ADN y ARN, los virus, el carbón y el grafito. Mucha cosa que acabo de decir y que de lo que entiendo a la mitad, obviamente, pero por suerte tenemos siempre gente que nos aclara y nos amplifica el universo. Me encanta la ciencia, pero no sé nada de ciencia. Igual, interesante porque aunque los trabajos de Rosalind Franklin fueron reconocidos durante su vida, su contribución al descubrimiento de la estructura del ADN pasó desapercibido. Y por eso fue calificada luego como heroína agraviada, no agravada, aunque debe ser agravado por su agravio, en realidad. Una mujer más, ¿no?, en nuestra historia, silenciada, borrada, a través de la presencia de varones que toman, se apropian de sus descubrimientos o de sus acciones o de sus trabajos y quedan ahí, al costado, corridas de su lugar. Bueno, hoy nuestro personaje es Rosalind Franklin. Los invito incluso a que investiguen sobre ella. Es bien interesante. Lo que podía traerles era poquito, porque nuestro programa es corto, pero siempre es un disparador para que sigan investigando, para que sepamos que nuestra historia no está hecha solamente por varones, que sin duda aportaron muchísimo, ¿no?, a todos, contribuyeron a la sociedad, a la historia, a la ciencia, pero también hay mujeres que han sido acalladas y han sido silenciadas, y acá en Atrevidas las traemos. Por eso, bueno, hoy tenemos invitadas especiales, aunque antes primero vamos a agradecer los créditos y esas cosas que siempre hay que agradecer. Este programa está hecho por y para mujeres y está también producido, y hay un montón de mujeres que contribuyen a que esto hoy esté sucediendo. Tenemos la cortina musical, que es la cortina que escuchamos al principio, que está, la letra es de Alejandra Wolf y la música y la letra de Alejandra Wolf y Sara Sabac, dos músicas uruguayas. En nuestras redes sociales, como les conté que teníamos Twitter, Atrevidas Uy, la portada está hecha por la diseñadora gráfica Victoria Canti. Y tenemos en los controles, que sin él esto no sale al aire, a Héctor. Muchas gracias, Héctor, por estar del otro lado. Bueno, esos son nuestros agradecimientos para el día de hoy. Sí, el logo de Atrevidas, de Martina Rugnitz, ahí siempre presente, una pequeña atrevida, gran atrevida. Bien, y ahora sí, ya está, yo ya estoy deseando hablar con ellas, quiero escuchar sus voces, porque saben que acá las protagonistas no somos nosotras, son siempre las invitadas. Así que tenemos, bueno, por un lado tenemos a Jessica Urbanavicius. Miren que lo practiqué el apellido, se los juro, pero bueno, es así. Jessica Urbanavicius, licenciada en Ciencias Biológicas UDELAR, magíster en Ciencias Biológicas, opción Neurociencias, y doctora en Ciencias Biológicas. ¡Wow! Un montón. Tenemos a Vanessa Amarelle, que es licenciada en Bioquímica de la UDELAR, también doctora en Ciencias Biológicas, opción Microbiología. ¿Qué lo parió? Un montón. ¿Qué lo tiró? Y miren, les juro, porque no las veo, que son jóvenes. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahora hablaremos con ellas y nos van a contar. Buenas noches y gracias por estar acá, ambas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por el espacio para expresarnos, para dar a conocer nuestro trabajo, y bueno, que no se sientan intimidados por todo lo rimbombante de los títulos, que bueno, cada uno los pone, pero somos Vanessa y Jessica. Muchas gracias por la invitación. Intentaremos charlar un rato sobre lo que hacemos, y bueno, eso, intentar bajar a tierra algunas cosas que a veces resultan como difíciles de contar, sí, o difíciles de entender. Claro, porque hay un imaginario de la ciencia, en definitiva, construimos un imaginario, los pensamos o las pensamos en un laboratorio con la túnica y el claro, y el, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre, el microscopio, no me acordaba, el microscopio, que siempre nos fascinaba. A mí en el liceo me fascinaba ir a ver el microscopio, creo que era lo único que me encantaba.
y bueno, está bueno aterrizarlo, ver qué es lo que hacen, pero antes de llevarlos hacia eso me interesaría, veníamos hablando un poquito, y las voy a llevar a ese lugar, de esa distancia, de Rosalind Franklin a ustedes, ¿no? De lo que le pasó a ella, no, de haberse perdido un premio, bueno, haberle robado un premio literalmente, como es el Nobel, ¿no? A estos días con ustedes, mujeres en la ciencia, ¿cuál es la distancia? ¿Ha mejorado? ¿Sigue igual? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Bueno, ¿querés? Arranco. Bueno, hay una realidad en el ámbito académico, que es que en las áreas de ciencia y tecnología hay menor cantidad de mujeres que hombres en esas áreas, trabajando, estudiando. Entonces ahí ya tenemos un punto de partida desigual, digamos, ¿tá? Podemos analizar o no las causas de eso, por qué las mujeres no llegan a las carreras científicas. Pero una vez que llegan, incluso tienen dificultades para transitar o para recorrer el camino académico. En estudios internacionales y algunos datos de Uruguay muestran que, por ejemplo, las mujeres demoran más años en acceder a los títulos de doctorado, por ejemplo, o sea, tienen trayectorias que se podría decir más lentas, ¿ah? Tienen dificultades para acceder a los lugares de mayor jerarquía académica, eso pasa a nivel internacional y hay datos en Uruguay de que eso también se da. Entonces, dificultades hay, digamos, hay mucho trabajo también desplegado a lo largo y ancho del mundo, las comunidades académicas, por intentar mejorar esa situación también. Eso es una realidad actual. En Uruguay hay mucha actividad en ese sentido y eso está bueno que se sepa, digamos, y bueno, y hay desde pequeñas cosas cotidianas de todos los días que vivimos las mujeres hasta el caso extremo que vos ponías ahora de un robo de una idea, o sea, pero desde bueno, la apropiación de ideas en una reunión y que lo decís vos y que después se lo apropia alguien y bueno, y se va como haciendo una bola de nieve con quién fue que lo dijo primero y resulta que siempre lo dijo primero a veces un varón y bueno, hasta el extremo de bueno, de no obtener un premio Nobel, o sea, como que en el medio se pueden dar muchas situaciones, digo, cada mujer a lo largo de su carrera tendrá diferentes experiencias, digamos, pero bueno, se habla así en seminarios, talleres, bueno, de diferentes tipos de situaciones que se viven en la cotidiana, digamos. O sea, en resumen a lo que preguntaste, y bueno, esas cosas pasan y siguen pasando, digamos. Jessica, Vanessa. Ay, perdón, Vanessa, Jessica, Vanessa. Sí, bueno, sí, es como dice Jessica, seguimos arrastrando algunas varias cuestiones de eso, de diferencias a nivel de género. Creo que también en estos últimos años se ha dado como un pasito en hablar del tema, en ponerlo más sobre la mesa mundialmente, localmente. Hay como preocupación, bueno, hay, como decías Jessica, estamos en la comunidad científica, se están haciendo talleres, está como eso, poniendo sobre la mesa el tema, que no es poca cosa, ya tiene varios años y bueno, son procesos como lentos, pero creo que estamos en un camino de mejorar las cosas y las inequidades, que también ahora que estaba pensando en Rosalind Franklin y obviamente todo el contexto histórico donde las mujeres antes ni siquiera llegaban a la universidad porque no se les permitía entrar, que bueno, por ejemplo en nuestro caso acá en Uruguay uno podría pensarlo distinto, pero igualmente siguen habiendo lugares en el mundo donde las mujeres no acceden o no tienen la posibilidad de acceder, entonces también como que depende de los contextos puntuales, las realidades, qué tan fuertes o qué tanta inequidad sigue habiendo, pero bueno, creo que se está yendo por buen camino, o sea, por intentar modificar esas cosas, y bueno, esperemos que
no sé, las futuras generaciones tengan algo un poco más equitativo, realmente equitativo. Claro, aún son pocas mujeres, ¿no? En la ciencia decías, Jessica, si vos decías que aún son pocas mujeres, porque pienso, por ejemplo, bueno, en mis estudiantes, ¿no? El tema de qué deciden hacer después. A veces la opción está dada por los ejemplos que se tienen, en lo que en dónde se pueden reflejar, ¿no? Veo que bueno, que hay una mujer doctora, una mujer científica, una mujer bombera, una mujer, bueno, entonces yo puedo hacer eso, pero si yo no tengo esas referencias. Bueno, eso es una línea de trabajo muy fuerte, digamos, porque claro, eso ya tiene más años de tradición, el inspirar a niñas, digamos, y que las mujeres visibilicen su trabajo o sean visibilizadas como modelos a seguir, ¿no? Porque lo que uno no conoce, lo que uno no ve, no existe. Entonces, hay muchas movidas. Está ahora en Uruguay, bueno, y a nivel internacional existe el 11 de febrero, que es el Día de las Niñas y la Mujer en la Ciencia. Hay otro día que no me acuerdo la fecha, pero que es el Día de las Mujeres en las TICs, en las tecnologías de la informática y comunicación. Entonces, hay iniciativas que justamente apuntan a eso, ¿no? A visibilizar el rol de las mujeres haciendo ciencia para despertar vocaciones, para servir como modelo y bueno, y ver que es posible. Perdón, ¿ustedes tienen referentes científicas a la hora cuando eligieron la carrera que ejercen hoy? ¿Tienen referentes mujeres y por eso lo eligieron o fue más decisión propia? No, yo particularmente no tenía. No, llegué a la Facultad de Ciencias medio así como... Yo llegué de rebote, de casualidad, sí, también, porque ni siquiera la carrera académica, la carrera de ciencias era tan conocida cuando yo no sabía de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, o sea, hasta los últimos años del liceo no sabía que existía y bueno, ahí llegué, pero no tenía referente. Tenía mis profes de biología, ponele, vinculado al área, que era un área que me interesaba, pero no científicas, no sé. Claro. Y esto de las mujeres en las, porque me interesa, las mujeres en las TIC y en las ciencias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, saben los y las oyentes que soy profesora, por eso hablo de esto y de mis estudiantes, llevamos una vez por año a estudiantes que son solo a las mujeres a conocer esto de las áreas de tecnología. ¿Por qué? Porque no hay mujeres en la tecnología. Entonces, generalmente mis estudiantes varones me dicen, ¿pero por qué nosotros no podemos ir? No, ustedes se quedan, tienen clases, nos llevamos solo las mujeres, ¿no? Se están dando como cosas de esa naturaleza. ¿Qué pasa con mujeres en la ciencia? En general nosotros lo que hacemos, hemos ido a algunas muestras, algunas cosas, pero ¿hay movida en ese sentido? ¿Se abren espacios para que vayan las estudiantes a ver el trabajo que hacen? ¿Cómo es? Sí, nosotros, por ejemplo, particularmente, bueno, hoy como les contaba, abrió las puertas la Facultad de Ciencias, entonces hay stands donde distintas áreas cuentan qué es lo que hacen, y también, o sea, uno... Hay como áreas particulares que están dominadas por hombres y otras están dominadas por mujeres. Hay como también depende, no toda la ciencia depende del área. Entonces nosotros en el instituto también abrimos las puertas una vez al año, en donde recibimos al público en general, que es en los últimos años ha sido siempre el Día del Patrimonio. Entonces ahí también contamos qué es lo que hacemos, la gente puede tocar cosas y ver al microscopio y ver qué se hace, pero después también durante todo el año recibimos escuelas. En el instituto recibimos mensualmente, habitualmente, escuelas, grupos de niños que van a 1 o 2 laboratorios puntuales donde les cuentan lo que hacemos en las distintas áreas. Entonces, sí, hay un montón de actividades para eso, para visibilidad, la ciencia en general, a los niños en particular, a la población en general, porque también hay como un compromiso de devolver, de que la gente entienda qué es lo que se hace, porque en última es dinero público que se está usando para hacer ciencia y tienen derecho a saber en qué se invierte
y no que somos personas trabajando en un cubículo solas, cerradas, como ahí como medio un Einstein solo, porque esa es otra cosa muy importante, que se imaginan que uno trabaja solo. Nadie trabaja solo, todos trabajamos en equipo. Y también eso, hay un montón de movidas para acercar a niños y a niñas, particularmente para, como decía Jess, despertar vocación, porque hay algo que pasa que ¿sabes? Es como que la realidad en la que vivimos es que las niñas por lo general no sienten que pueden acceder a esas carreras científicas, que son capaces, que eso es para los hombres. Vale. Bueno, tenés que ir a una juguetería a buscar un regalito para un niño o para una niña. Existen, increíblemente, regalos de varones y regalos de nenas, sí. Y todos los regalos de varones tienen que ver con la ciencia, con armar, con los cohetes para ir al espacio, con investigar y con meter acá y sacar allá, un curso de química. Y para las niñas, todo lo que implica cuidados, ¿no? Limpiemos la casa, hagamos la cocinita, la bebé, claro, el bebé, la Barbie. Entonces, también por suerte, hasta desde ahí, obviamente alguien lo pensó como mercado, no porque vamos a fomentar las bueno, pero todo sirve, está bien, sirve. A mí me parece fantástico, por lo menos que por lo menos le pongan ahí las posibilidades. Entonces como que ya está más como, bueno, tenés hay algunas oportunidades, hay algunas opciones, y son cosas que parece que no, pero como un granito ahí como de Sí, porque se estimula desde muy pequeña. Desde muy pequeño. Es como súper interesante lo que dice Vanessa. A mí me ha pasado en varios seminarios o conversatorios en los que he estado, que siempre hay alguien que cuenta que fue definitivo para el desarrollo de su vocación en ciencia el juego de química, por ejemplo, que le regalaron cuando era niña. Claro, entonces, a mi hermano se lo regalaron. Claro. Ahí te das cuenta como la importancia de eso. Es importante para todos, pero es como hay un aspecto que está por alguna razón como negado o vedado a las niñas, y es más accesible para los niños. Entonces, por eso es lo que yo te decía, una línea de acción fuerte de ir y visibilizar el trabajo de mujeres, sobre todo a niñas. Y en el Clemente se han hecho alguna iniciativa en el marco del 11 de febrero, algunos talleres específicos para niñas, justamente para despertar vocaciones. Pero sí tenemos un trabajo muy muy intenso, abierto a las vocaciones, digamos, de niños, niñas, adolescentes, también como más en general, promoviendo la investigación o la carrera en sí. Perfecto, así que por un lado, gente, sepan eso, comuníquense, sepan que hay espacios abiertos para llevar a niñas, adolescentes, para que se estimulen, para que vean, a lo mejor despertamos una vocación ahí, ¿no? Es importante tener esa información. Y bueno, vayamos más a la clave de esto, ¿no? Ciencia. Nosotros hoy queríamos hablar con 2 mujeres científicas, decíamos, ¿no? Con una. ¿Y a dónde encontramos mujeres científicas? No empezamos a buscar, porque por desconocimiento, por supuesto, no por eso queremos decir que no existan, sino por desconocimiento, había que ir a buscarlas. Queríamos hablar con mujeres científicas porque este es el programa de esto, pero además la ciencia como algo general, como algo absoluto, no pensamos en especificidades, ¿no? Llegaron las especificidades, pero no pensamos en especificidades por desconocimiento también. ¿Cuál es primero, antes de llegar a eso, cuál es la importancia que tiene la ciencia ahí hoy en día en el universo, en el mundo en el que vivimos? En donde, bueno, hemos pasado una pandemia, por ejemplo, y cuáles serían las batallas mayores que entienden que tiene que dar la ciencia como tal, como algo genérico, ¿no? Después veamos la especificidad. ¿Qué pregunta? Bueno, supongo a ver, sí. En la vida cotidiana de todos, o sea, no podemos desconocer que lo que nos rodea, digamos, tiene una base que en algún punto fue
o que es el resultado de investigación, o que es el resultado del funcionamiento de la naturaleza. Y bueno, y justamente la investigación científica lo que intenta es desentrañar, digamos, esas claves, entender la naturaleza, entender el funcionamiento de los organismos, del universo, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y bueno, y a partir de ese conocimiento se han ido como generando desarrollos tecnológicos, digamos, que hoy nos parecen por ahí elementales y básicos, pero que son el resultado de la investigación, digamos. Claro. Vos pusiste el caso de la pandemia, que bueno, creo que estamos en un punto como a nivel nacional y a nivel global también de que no podemos desconocer la relevancia que tiene la investigación científica, en este caso aplicado a una pandemia, pero bueno, o sea, como herramienta para resolver los problemas. O sea, podríamos decirlo así, o sea, es una herramienta poderosa para enfrentar problemas. En este caso fue una crisis sanitaria, pero bueno, tenemos el tema del cambio climático que nos bombardean por todos lados, pueden ser crisis de producción de alimentos, de producción de animales, o sea, en todo ámbito creo que la ciencia da la respuesta. Puede dar respuesta. Exacto. Sí. Claro. ¿Y tienen, cuál sería el mayor, ambas, ¿no? Conflicto o mayor problema que tienen a nivel, no sé si social o actual, la ciencia? ¿Debe batallar con se ríen, me encanta. Empiecen, ustedes empiezan. Bueno, también depende de dónde te tocó estar haciendo ciencia, ¿no? O sea, hay lugares o países o instituciones donde algo que es básico y con lo cual no hay ciencia posible es presupuesto. Ahí está, ¿no? perfecto. Entonces, empecemos por ahí. En Uruguay podríamos considerar que hacemos ciencia con un tenedor, básicamente, porque los presupuestos son muy magros, muy magros. Muy magros. Entonces, también eso, depende de dónde estés haciendo ciencia, por qué tenés que luchar. De hecho, bajó el presupuesto, con todo lo de la pandemia y todo bajó sería el presupuesto. Para otro programa, sería otro chicas. programa, bueno. Pero viene bien porque, sí. O sea, acabamos de decir, creo que estamos en eso de acuerdo, de que estamos en un momento que todo el mundo entiende la relevancia que tiene fortalecer un sistema científico, tener gente capacitada, sostenerlo, mantenerlo, en un contexto de que se viene la rendición de cuentas. Exacto. Y que está la incertidumbre presente de qué va a pasar con la inversión en ciencia y tecnología. Claro. Esas dos cosas, desde mi punto de vista, son contradictorias, ¿entendés? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Digo, es cuestión de establecer prioridades, siempre hay urgencias que hay que atender, pero bueno, justamente las decisiones políticas son eso, en donde se pone el foco. Y desde que yo entré a trabajar en ciencia, me acuerdo que una de las primeras movidas que hicimos en el instituto fue juntarnos los jóvenes del instituto, ir al Parlamento a explicar lo que nosotros hacíamos, porque no teníamos recursos. Y bueno, y a partir de ese trabajo fueron las primeras becas de investigación para jóvenes que surgieron en el instituto. Claro, no había recursos humanos, o sea, recursos humanos pagos. Claro. Que también podemos hablar si querés de los sueldos, pero o sea, bueno, por lo menos algo, no sé, que te diera para y cada pedido presupuestal es una lucha, o sea, en las rendiciones de cuenta, cuando se establece el presupuesto, hay que ir a explicar y por qué es importante y qué es lo que hacemos. Y nunca no se termina de entender el por qué. No sé si que no se entiende, es como que no está dado por sentado de que es importante y bueno, y está ahí, está garantizado. No, te lo tenés que asegurar en base a ir, estar presente, recalcar la importancia. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora.
Ustedes han hecho una formación nada más específica, ¿verdad? ¿Me podría contar nos podrían contar cada una específica en qué que han desarrollado su área, por ejemplo? Sí. Bueno, yo hice la licenciatura en bioquímica, después empecé mi maestría, pero también existe la posibilidad de que si tu trabajo de maestría tiene como una continuidad, haces lo que se llama el salto al doctorado, o sea, no defendés la maestría y continúas como con tu doctorado. Entonces, eso, hice el doctorado en ciencias biológicas, finalmente el título que obtenés es ese, y toda mi formación la hice, yo soy, si bien mis títulos dicen licenciada en bioquímica, yo, si me defino, soy microbióloga, que quiere decir que trabajo con microorganismos, particularmente yo trabajo con bacterias. Entonces hice toda mi carrera con un modelo de estudio. Nosotros usamos distintos modelos, hasta en bacterias usamos como un modelo, no es que trabajo con cualquier bacteria que anda en la vuelta, sino que trabajaba con una bacteria en particular, que se llama Sinorhizobium meliloti. ¡Ay, Dios, qué difícil! Los nombres de las bacterias son bárbaros, re complicados, insólitos, pero bueno. No esta se pobre muchacha se lo sabe de memoria y todo. Sinorhizobium meliloti. Más hablemos de rizobios en general, que capaz que muchos oyentes sí les suena, si tenés campo te suena capaz los rizobios, porque en realidad son unas bacterias que viven en el suelo y tienen la capacidad de asociarse con plantas leguminosas, mi bacteria Sinorhizobium con alfalfa particularmente, y se usan como bioinoculantes. O sea, en el campo, por ejemplo, vos vas a plantar alfalfa y la semillita ya te viene recubierta con esta bacteria, porque esta bacteria lo que hace es, se asocia con la planta, establecen una simbiosis, que quiere decir que las dos sacan un beneficio de esa interacción. Entonces la plantita le da como una casita, un nicho, que es como una bolita en la raíz, que se llama nódulo, que si uno levantás un trébol y mirás las raíces con cuidado, vas a ver como esas bolitas, ahí adentro están todas las bacterias viviendo, y las bacterias lo que hacen es le dan nitrógeno, que es obviamente un elemento que la planta necesita para crecer saludable, que hacen habitualmente en el campo también fertilizante nitrogenado, tiran nitrógeno para que las plantas crezcan mejor. En este caso está la opción alternativa de medioambientalmente saludable, que es usar estas bacterias como biofertilizantes. Y ahora que te conté todo este cuento, yo en realidad lo usé como modelo de estudio. A mí lo que me interesaba conocer eran procesos biológicos básicos de esa bacteria, porque uno también puede extrapolar una vez que, o sea, podés estudiar en una bacteria y asumir que en otras bacterias puede pasar algo similar. Entonces yo la usé como modelo para entender cómo las bacterias adquieren o se utilizan del ambiente el hierro, que es un metal que todas las bacterias, la amplísima mayoría lo precisan para vivir, para hacer su metabolismo, para crecer, para dividirse, para todo, y lo tienen que agarrar de alguna manera del medio. Entonces yo me especialicé en entender cómo son los mecanismos. O sea, estas bacterias tienen como unas banderitas, así como unas proteínitas en la membrana que andan ahí pispeando, y cuando aparece el hierro lo agarran, lo mandan para adentro, lo meten en proteínas, que es lo que usan para vivir, y entonces yo estudié todo eso, cómo lo agarran, cómo lo entran, cómo se regula todo eso, porque si se manda mucho hierro para adentro es tóxico, entonces ellas regulan, tipo, agarra un poquito pero no demasiado, entonces, bueno, eso así te lo cuento y es eso. La inteligencia de la naturaleza, que sabe todo lo que necesita, es absolutamente... esto te debería ser visual, gente, porque si vieran a Vanessa hablar, es absolutamente expresiva, entonces es súper... No, pero lo digo, es súper didáctico, es fantástico. Hay que llevarla, disculpen, les voy a conseguir otro trabajo, van a ir a los liceos a explicar, ay, yo golpeando acá, vamos a muchísimos entonces ya mismo me quedo con sus contactos, que me encanta. Bueno, y Jessica, ¿y vos qué haces? Bueno, yo hice biología. La biología es un campo muy amplio de estudio y me fui como especializando en neurociencias, es el área que me interesó, y dentro de las neurociencias he trabajado desde las primeras etapas de formación, desde que hice la pasantía de grado, siempre me interesó conocer
qué es lo que pasa en el cerebro o cómo podemos entender las enfermedades del cerebro. Yo arranqué trabajando en un modelo de enfermedad de Parkinson y bueno, y después, y es en lo que he trabajado en los últimos años, en lo que se llama la neurobiología de la depresión. Yo lo que intento comprender es, o lo que intentamos comprender es, bueno, cuáles, o sea, qué neuronas, qué circuitos, qué neurotransmisores que tenemos en el cerebro están afectados, digamos, y eso cómo puede explicar esa patología, que es una enfermedad del sistema nervioso, digamos, y entender eso, lo que nos puede ayudar es dar pistas, o nos puede dar pistas de, bueno, de estrategias, digamos, para intentar resolver los problemas, estrategias terapéuticas, digamos, ¿no? Si yo entiendo, bueno, qué es lo que funciona mal, puedo decir, bueno, si yo corrijo esto, puedo hacer que esto funcione bien o funcione mejor, entonces tengo una potencial estrategia para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, eso es un poco como la línea general. Y después, claro, uno se va como metiendo en un embudo cada vez más chiquito, y dentro de ese gran marco teórico yo estudio un sistema en particular, un grupo de neuronas en particular que sintetizan un péptido que se llama hormona concentradora de melanina, ¿no? Entonces mi investigación en particular es entender, bueno, cómo ese péptido puede estar involucrado en la depresión. Si hay más, si hay menos, si necesito regularlo, si dónde está actuando, cómo es que genera esos efectos indeseados, digamos, en el comportamiento. Eso es un poco en lo que yo me he ido especializando. Yo no sé si o sea, habría que ver bien, quedé sin palabras. No, por eso estoy pensando, porque lo que me estaba inspirando es que si están todas prestando atención, la atención que estamos prestando acá desde el estudio, porque estamos maravillados con estos dos relatos y las explicaciones que nos dan, ¿cuánto dependemos de todo lo que ustedes hacen en realidad? ¿No? O sea, lo que quiero transmitir y que me costaba un poco ordenar en mis ideas es cuánto dependemos como seres vivos desde nuestro universo interno, ¿no? Que tampoco se ha, por lo menos, no digo que se ha trabajado poco, se ve o se percibe como importante, ¿no? Bueno, me duele, no sé, el estómago, voy al médico, pero ¿qué pasa con nuestro universo interno? No sé cómo llamarlo, pero bueno, diría psicoanalítico, pero es otra área, no es esto, con respecto a las depresiones, que me interesa, y después qué pasa con todo esto, este trabajo que haces, que tiene que ver también con, bueno, cómo nos alimentamos o qué es lo que somos en nuestro organismo, o sea, nosotras como especie dependemos del trabajo de ustedes, eso es lo que debería entenderse básicamente, aunque es muy simple lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Las contribuciones que uno puede hacer desde su área de estudio, que son muy diversas, o sea, digo, la aplicación o el potencial que puede tener para la salud humana lo que yo hago, creo que es relativamente fácil de entender o de visualizar, y bueno, y también las cosas que hace Vanessa, por ahí enfocadas a la producción, a la alimentación. Exacto. También, o sea, es como, claro, los procesos son largos, ¿no? Desde lo que yo hago, que es investigar las bases biológicas, hasta el desarrollo de un nuevo fármaco, por ejemplo, digo, hay kilómetros de distancia, pero mucho tiempo de trabajo, no necesariamente somos nosotros que vamos desde el principio al final de todo el proceso, desde comprender las bases de lo que está pasando en la neurona específica adentro, que yo te puedo decir, bueno, esto está funcionando mal, hasta el desarrollo de un nuevo fármaco. No somos nosotros tampoco que seguimos ese camino, nosotros desde nuestro lugar aportamos información que después otros van tomando y van desarrollando hasta que llegan, no sé, a la industria farmacéutica, que es la que desarrolla un fármaco, digamos. Son
como granitos de arena, ¿no? Que es una cosa como, a veces nos pasa que nos vemos, bueno, ¿y qué descubriste? Ay, me matás con la con la pregunta, ¿entendés? Porque tampoco es que yo vengo un día y descubrí la pólvora, no, ¿entendés? O sea, el conocimiento científico es la construcción de granitos de arena, del aporte que va haciendo cada uno, digamos, o fichitas en un puzzle de infinidad de piezas, entonces uno va aportando a la construcción de un conocimiento más general. Mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia, mucho leer a otros también. Claro. Por eso es tan importante la comunicación científica que hacemos en nuestros medios académicos, digamos, porque vos obtenés un resultado y a veces no sabés explicarlo, entonces tenés que ponerte a estudiar y a ver qué dijeron otros, qué publicaron, no sé, y ahí, bueno, vas construyendo, o sea, por eso digo, el conocimiento se va construyendo en comunidad, claro, en comunidad, en día a día en los laboratorios, porque como decía Vanessa, uno no trabaja solo, trabajamos en equipo, en el laboratorio, en equipos interinstitucionales, o sea, del Clemente con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencias, con colaboradores en el exterior, en otros países de Latinoamérica y más allá, y bueno, y así vamos construyendo un conocimiento que redunda en nuestro beneficio como y a la larga sí, en algo que también es como importante de resaltar, que es eso, la siguiente pregunta que te hacen todos, y cuando vos le contás algo a ellos, su trabajo, ¿y para qué sirve? Claro. Bueno, entonces, es como intentar eso, explicar que la ciencia es un proceso colaborativo que tiene distintas facetas y distintos aportes en distintos lugares de una línea de investigación que puede ir desde el estudio de la neurona hasta el nuevo fármaco. Hay muchos equipos de investigación, mucha gente trabajando en interdisciplinaridad, capaz que alguna investigación llega hasta cierto lugar y pasan 20 años y otra persona lee ese trabajo de hace 20 años atrás y se le ocurre una nueva idea y cómo ese trabajo llevarlo o por otro lado o avanzar en el conocimiento. Entonces, ahora otra cosa que para nosotros es como la cotidiana y no podemos imaginarnos cómo funcionaba el mundo científico antes, es la disponibilidad de literatura. O sea, nosotros estamos constantemente buscas por palabras clave en tu tema y te aparece millones de trabajos de gente de cualquier parte del mundo que está trabajando con un modelo particular similar al tuyo, con un sistema parecido al tuyo, con una proteína parecida a la tuya. Entonces vos tenés ahí, como todo al alcance de la mano, podés contactarlos por mail porque tenés la dirección, le decís, mirá, estoy trabajando en esto, estableces una colaboración. Antes la gente pedía por mail con un papelito que le mandaran la revista tal y tal, porque, o sea, era insólito. Fue avanzando todo lo que rodea la generación de conocimiento, pero también es importante entender que son procesos largos, ¿sí? Que ahora que, por ejemplo, digan, ay, sí, no, pero vino la pandemia y tenemos la vacuna. No, tenemos la vacuna porque hay gente que hace 20 años que está investigando en esta nueva herramienta, en el ARN, la vacuna con ARN. No es que de abajo de la manga salió algo brillante, sino que es el resultado de muchos años de trabajo anteriores que quizás, si no hubiera sido la pandemia, que implicó un montón de plata que le dieron, hubiera tardado 5 años más en tener algo, o un producto, o una vacuna, o lo que sea. Entonces, son procesos largos, son procesos colaborativos, en donde cada uno aporta y pueden surgir cosas inmediatas o a corto plazo o no, y después pueden pasar años y alguien retoma y surge una nueva idea y surge una nueva aplicación. Entonces, y en este sentido, porque acá hay cosas, la verdad, gente, necesitaríamos otro programa, nos vamos a quedar recontra cortos por lo que ya estoy viendo del tiempo. Ustedes, me interesa lo que cada uno, algo de lo que cada uno hace, ¿no? Por ejemplo, Vanessa, que yo quiero que hables un poquito de la Antártida. Yo sé que puede ser muy... Pero ¿qué fuiste a hacer a la Antártida? Contanos. Claro. Bueno, yo te conté el modelo que trabajé durante mi formación de posgrado. Y uno cuando termina su formación de posgrado, bueno,
hay un montón de decisiones que tomar o de preguntas que uno se hace, de bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Porque uno, por lo general, en un posgrado, como que continúa con una línea, una trayectoria que existe en el laboratorio que uno trabaja. Entonces, ahí como que uno tiene que ir buscando qué le gusta, su rumbo, bla, bla, bla. Y bueno, yo fuimos a trabajar con bacterias de la Antártida. Tuvimos la chance, la oportunidad de viajar a la Antártida con el Instituto Antártico Uruguayo. Uruguay tiene una base en la Antártida, es una base científica. Entonces, la justificación de tener esa base es que se haga ciencia antártica. Obviamente hay un montón de requisitos porque la Antártida es un área totalmente protegida, entonces hay un montón de reglamentos y de medidas a la hora de llevar muestras, ¿no? De agarrar algo que está ahí. Pero bueno, entonces empezamos a trabajar en la Antártida y bueno, dentro de las investigaciones que hicimos en la Antártida, como seguíamos con los metales, trabajé con el hierro antes, siempre nos interesó al grupo, particularmente de mi jefa, el cómo funcionan eso, el cómo las bacterias utilizan los metales, distintos metales. Surgió así, random, algo que no nos esperábamos, que no buscábamos, porque eso también tiene la ciencia, que te aparecen cosas que uno no está buscando. Estamos haciendo un ensayo para buscar algo en particular, y en realidad lo estábamos haciendo como en un medio, o sea, en un alimento para bacterias que tenían manganeso, estas bacterias que estaban ahí creciendo y que tenían que tornarse azules, porque yo les puse una cosa que hacían que si hacían lo que yo quería tenían que volverse azules. Ninguna se volvió azul, no tuve ni una, pero una se volvió marrón, ¿ah? ¿Qué hiciste, bacterias? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te volviste marrón? Y la cuestión era que estaba oxidando el manganeso. Wow. Y cuando las bacterias oxidan manganeso, quedan como precipitados que son de colorcito marrón. Y ahí empezamos, mira, esta bacteria, bueno, debe estar oxidando manganeso. Sí, verificamos que oxida manganeso y ahí uno va y lee, ¿para qué sirve? Entonces, bueno, las bacterias que oxidan manganeso tienen un montón de aplicaciones porque los óxidos de manganeso son buenos agarrando metales tóxicos, entonces se usan en biorremediación para eso, para agarrar metales y como purificar procesos, y a la vez se usan como biofiltros porque estas bacterias como precipitan el manganeso, vos cuando, por ejemplo, en los procesos de potabilización de agua, estaba pensando en el agua, claro, cuando dijiste eso, va a potabilizar el agua y tiene una medida de hierro, una medida de manganeso, esos niveles no pueden ser superados. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan químicos, cloro o lo que sea, para que esos metales como decanten, se vayan como al suelo, entonces el agua sigue y los metales quedan ahí abajo. Y estas bacterias son una alternativa, se llaman biofiltros, que ya se usan en algunas partes del mundo, biofiltros de oxidación de manganeso. Sin necesidad de los químicos. Entonces haces como ahí la bacteria que hace, empieza a precipitar el manganeso ese, te lo sacás de arriba y el agua sale limpita sin manganeso. Excelente. Entonces empezamos a estudiar estas bacterias y generamos ahí una colección, muchos, buscamos más. Ahora que ya había una, buscamos más. Queremos más bacterias. Y encontramos más. Y bueno, ahora yo estoy trabajando con 4 que son de distinto género, o sea, tienen distinto nombre raro, digamos. Entonces estoy trabajando con 4 que son como bien distintas. Entonces quiero saber cómo lo hacen, o sea, cómo oxidan, cuándo oxidan, a qué temperatura, porque si viven en la Antártida seguramente lo hacen más bajito, a temperaturas más bajitas, bajas, porque ellas tienen todo arreglado para trabajar a bajas temperaturas. Entonces eso también está buenísimo porque vos podés usarlo a la temperatura del agua, no tenés que calentar un proceso que es carísimo. Por ejemplo, hay bacterias que hacen esto a 37 grados, pero implica que funciona en agua que está a 37 grados. Entonces, estas bacterias de la Antártida, hay algunas que son buenas a 4 grados, otras que son buenas a 10, otras que son buenas a 25. Entonces, si las juntás las 3, tenés de 4 a 25 grados, todo cubierto, y ellas te van a oxidar el manganeso. Todo. Y así es un biofiltro precioso. Jessica, ahora vamos al universo del ser humano, a la cabeza del ser humano contigo. ¿Qué es esto de...? Me tocó la parte difícil, la cabeza de los humanos. De los humanos, neurobiología de la depresión, además. Porque la palabra depresión es como... ¿no? Genera como una cosa extraña, ¿no? La depresión es terrible. Sí, bueno, es
Es desde mi punto de vista, ver. del punto de vista de la neurobiología y bueno, y también como de la psiquiatría, es una patología del sistema nervioso que a veces cuesta entender, digamos, hay mucho prejuicio, mucho estigma sobre esas cosas, ¿no? Digo, las características de los síntomas que tienen las personas que sufren depresión a veces lleva a creer que es un problema de voluntad y no es un problema de voluntad. Decir, ¿no? Claro. Hoy sabemos que hay sistemas, neuronas que están trabajando mal, están trabajando de forma incorrecta y que eso se puede corregir con fármacos. Entonces, tenemos que entender eso para sacar ese peso, digamos, sobre las personas que padecen esa enfermedad, así como no lo tenemos una persona que tiene diabetes y que toma su medicación, y bueno, esto sería como un poco lo mismo, entenderlo desde ese punto de vista. ¿Qué es más complejo? Es más complejo, porque el sistema nervioso es complejo, nuestro cerebro es complejo, entonces, y bueno, y ese es ahí como uno de los problemas. ¿Por qué la depresión? ¿Cuáles son las causas? Bueno, no sabemos. No se sabe. Hay lo que se conocen como factores de riesgo. Hay cosas que aumentan la vulnerabilidad, que aumentan la probabilidad, pero exactamente, yo no te puedo decir hoy día, bueno, la causa de la depresión es esta. Factores de riesgo genéticos, factores de riesgo, lo que se llaman ambientales, que tienen que ver con las condiciones. El estrés, por ejemplo, es una condición ambiental que puede aumentar la predisposición o la vulnerabilidad a padecer depresión, situaciones estresantes en etapas tempranas de la vida, yo qué sé, maltrato infantil, diferentes tipos de situaciones complejas pueden ser factores de riesgo. Eso no quiere decir que si uno, porque eso lo ves, que estás sometido a situaciones de estrés o tuviste malas experiencias, no todo el mundo desarrolla depresión, claro. O sea, confiere vulnerabilidad, pero entonces las causas en sí, entonces eso es una fuerte línea de estudio. Bueno, ¿cuáles son las causas? Después, bueno, las causas, por un lado, bueno, ¿qué es lo que está funcionando mal en el cerebro? O sea, ¿cuál es la base biológica de esa enfermedad? Hay muchas hipótesis, hay muchas ideas, muchas evidencias de diferentes mecanismos. Bueno, una de la hipótesis más aceptada es lo que se llama la hipótesis monoaminérgica de la depresión. No importa el nombre, pero ¿de dónde surge? Surge de los fármacos que se usan para el tratamiento de la depresión. Que lo que hoy tenemos disponibles, los fármacos que más se usan para el tratamiento de la depresión, tienen un mecanismo de acción común. Todos aumentan la disponibilidad de serotonina o noradrenalina, que son esos neurotransmisores que son monoaminérgicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo aumento la serotonina o la noradrenalina con los fármacos, entonces quiere decir que en la depresión esos neurotransmisores estarían bajos y yo necesito aumentarlos, ¿no? Entonces esa es la hipótesis que más ha dominado la literatura y que, bueno, que en parte cierta, tiene cosas de cierta, pero te enfrentas a la situación de decir, bueno, esos fármacos que te aumentan esos neurotransmisores no actúan en todas las personas. Hay personas que no responden a esos fármacos, pero también tienen depresión. Entonces, no pasa todo por ese mecanismo. ¿Qué otros mecanismos, qué otros sistemas pueden estar involucrados? Bueno, y ahí la avalancha de hipótesis. Mi hipótesis de trabajo es esa, ¿no? Mi hipótesis de trabajo, bueno, en todo este universo de cosas que pueden estar funcionando mal en el cerebro, yo propongo que este sistema, que estas neuronas con las que yo trabajo, que son las neuronas que sintetizan MSH, están funcionando mal. ¿Tá? Sobre todo yo propongo que están funcionando aumentadas, que un aumento de ese péptido de la MSH, así por las siglas que tiene, del aumento de la MSH, generaría o favorecería la aparición de estados depresivos. Entonces, si yo logro bajar esa MSH, tengo una oportunidad de estrategia terapéutica. Eso lo estudio no en bacterias, no en bacterias, o sea, en modelos animales, digamos, que me sirven para, sobre todo de conductas. O sea, yo puedo inducir comportamientos, o sea, el comportamiento de los animales te habla de lo que está pasando en el cerebro, entonces yo uso el comportamiento como reflejo de los procesos que están ocurriendo en el cerebro para inferir lo que puede estar
pasando. Y eso lo complemento con técnicas neuroquímicas, con anatomía, o sea, miro las neuronas directamente. Yo sí uso el microscopio más allá de la de ese de este imaginario, ¿no? Imaginario, yo en particular uso el microscopio como para ver cómo están esas neuronas, para entender cómo se conectan con otras, digamos, porque en el cerebro está todo conectado, entonces las conexiones son importantes, con quién converso y cómo converso. Entonces, bueno, ese tipo de vínculos son los que yo estudio para entender estos temas. Porque la OMS dice, no sé si estará bien el número ya a esta altura, no sé de cuándo es el dato, pero dice la OMS que el mundo en el mundo sufren depresión 120 millones de personas, sí, ¿no? Más. Por eso me imaginé que estaba corto. Se estima que 300 millones de personas padecen depresión en el mundo. Bastante. Sí. Entonces, y se espera que sea una de las principales causas, o sea, para los próximos 2030. 2030. La principal causa incluso en los países con mayor renta per cápita. Sí, ¿Cuál es la relación? Es independiente del estatus socioeconómico de los países, digamos, que hay como una cuestión de que se cree que los países subdesarrollados tienen mayor nivel, incidencia. Sí. Digo, hay distribuciones diferentes, pero o sea, es un problema global. Es un problema. Este número tan aumentado tiene que ver con esto que decías de los tiempos que corren, la posmodernidad, tiene que ver con el estrés mayor, o siempre fue así pero ahora lo sabemos. Bueno, hay como de las dos cosas. Ahora hay mejores sistemas de registro, digamos, claro. Pero incluso teniendo en cuenta los mismos sistemas de registro que hace años que se vienen manteniendo, las predicciones tienen algo de cierto, digamos, no es solo porque ahora lo mido más y lo veo más, ¿no? Digo, viene pasando que se mide desde hace años y hace años que viene aumentando. Entonces, bueno, ahí los factores de riesgo son importantes, ¿no? Entonces, los factores genéticos, los factores ambientales son cuestiones que hay que controlar y que pueden estar vinculados, como vos decís, al estilo de vida, ¿no? Teniendo en cuenta que el estrés es un factor de riesgo muy importante claro. para y igual una de las cosas que está bueno es que ahora se hace mucho énfasis, bueno, contrarrestar esos factores de riesgo y pensar en factores de protección, que también los tenemos, los vínculos sociales, la alimentación, el ejercicio físico, todos esos son factores que... La alimentación entonces está directamente vinculada. La alimentación, sí, yo te diría que si cuando vos mirás la literatura de patologías del sistema nervioso, tanto más del tipo psiquiátricas o neurodegenerativas, sí. O sea, hay consenso de que la alimentación es fundamental para la prevención, sobre todo, de ese tipo de enfermedades. Ya te digo, en el caso de la depresión, la alimentación es importante, la actividad física, mantener los vínculos sociales que son importantes, o sea, esos podríamos pensarlo como por lo afectivo, podríamos pensarlo por el otro lado, digamos, potenciar esos factores. Y eso es como a nivel social, pero hay estudios que se ocupan de eso, por ejemplo, hay estudios en animales que se ocupan de ver, bueno, que el ejercicio físico, la actividad física, digamos, ¿no? Qué cambia en el cerebro que lo hace un factor de protección, o cómo cambia la alimentación, o cómo cambian los vínculos sociales entre los animales, cómo modifican ese cerebro que lo hacen menos propenso a... Bien. Bueno, esto se nos fue. Ya está. Se nos fue. Quiero que lo sepan. Ay, no, es terrible, porque de verdad que seguiríamos un montón de tiempo más escuchándolas. Es súper interesante todo esto necesitamos saber esto, necesitamos que sean mucho más cercanos, más democráticas. Claro, yo sé que ustedes lo hacen, van como decían, a los liceos, pero debería ser mucho más cercano, porque hace a nuestra supervivencia, básicamente, a nuestra vida, nos interesa muchísimo. Y porque está bueno saberlo. Está también, bueno saberlo. Que la gente sepa que comer bien, cómo puede incidir directamente con mi emoción. Claro. O sea, es como no está tan vinculado, pero está bueno que los protagonistas que lo estudian te lo digan. Como que
Sí, totalmente bueno, diferente. Vanessa y Jessica, de verdad, gracias por Muchísimas estar acá, gracias. gracias por acercarnos toda esa información de manera tan simple que hasta nosotros la pudimos entender, así que Total. totalmente un éxito. Y bueno, ya nos estamos yendo, gente, hasta el próximo miércoles, que vamos a tener una sorpresa el próximo miércoles. No decimos nada, sorpresa. pero va a ser sorpresa, Vamos así que viendo. esténse ahí. En las redes sociales vamos a estar sí, hablando de todo eso. tirando. Así que síganos, por favor. Por favor, síganos. Y compartan. Eso, Tenemos ahora, YouTube, Luna, YouTube. vos decís de nuevo las redes antes de irnos, Sí, así Instagram, nos despedimos Twitter, con esto. Atrevida Sub, y ahí van a tener toda la información del Eso. próximo programa, invitadas, entre otras cosas. Y recuerden nuestro canal de YouTube, que este programa va a quedar grabado como todos los demás, y lo vamos a subir a nuestro canal Atrevidas para que lo escuchen si no pudieron, o lo quieran volver a escuchar, o lo quieran compartir, o lo que quieran. Compartirlo es muy importante, nos ayuda un montón. Así que hago hincapié otra vez en eso, en compartir nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube específicamente. Y gracias, nos vamos entonces, ahora los dejo con Héctor, que nos Tienes la lleva cortina, a la más. cortina musical. Gracias a Buenas todos noches. y buenas noches, hasta el miércoles que viene. Guardo las alas de a la venta, me atrevo. Te miro a los ojos y pregunto, me atrevo. Escucho tu respuesta que cuestiona, inquieta.